Nos encontramos grabando. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Hoy, continuando con nuestro ciclo de actividades febrero-mayo 2025, tenemos con nosotros al doctor Jesús Delgado Burgos, autor de la obra que habremos de presentar, titulada Aguja y Poder, Educación, Cultura del Trabajo, Clase y Género durante el proceso de industrialización en Puerto Rico 1950 a 1960. Y también nos acompaña la doctora Mayra Rosario Urrutia, quien habrá de presentar la obra. Mi nombre es Josué Camaño Dones, asociado de investigación y paleógrafo del Centro de Investigaciones Históricas, y estoy con ustedes en esta mañana junto con la compañera Magali Cintrón Boller, bibliotecaria del centro, la compañera Carmen Oribe, doctora, ¿verdad? Carmen Oribe, egresada del Departamento de Historia, que siempre nos asiste aquí en estas actividades, y la compañera Yadira Tirado, archivera del Centro de Investigaciones Históricas, compartiendo ustedes estas actividades semanales. Eh, de parte del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, le damos a todas y a todos los que se encuentran en Zoom y los que se encuentran a través de la red social Facebook la más cordial bienvenida a esta actividad. Sin más, quiero dejarlos con la compañera Magali Sintron Boller para la presentación formal de nuestros dos invitados. A todas y a todas que disfruten de la actividad. Recuerden los que están en Zoom que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat de la aplicación. Igualmente los que nos están observando a través de la red social Facebook pueden hacer sus comentarios a través de la aplicación y los recogemos y luego los pasamos aquí a nuestros compañeros para que reaccionen a estas. Que disfruten de la actividad. Magali, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días. El doctor Jesús Delgado Burgos, historiador, educador, poeta, sindicalista y autor del libro que se presenta hoy, es profesor de la Universidad del Sagrado Corazón, donde ha ofrecido los cursos titulados Desarrollo y Ecos del Origen de la Humanidad, Construcción de una Sociedad Ideal y Retos de la Sociedad Contemporánea. De igual modo, ha ofrecido los cursos Historiografía Europea Americana e Identidad y Raíces Culturales del Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe en el Viejo San Juan. Obtuvo una maestría en Educación en 1989 y un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia en 2012, ambos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Anteriormente ejerció como maestro de arte e Historia en el Colegio Bautista de Caguas de 1977 a 1982 y como maestro de Estudios Sociales e Historia de Puerto Rico en el Departamento de Educación de 1982 a 2016. Se desempeñó como presidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico entre los años 2000 a 2003. Además del libro Aguja y Poder, Educación, Cultura del Trabajo, Género y Clase durante el proceso de industrialización en Puerto Rico, 1930-1940, el doctor Delgado Burgos ha publicado artículos y ensayos historiográficos en periódicos y revistas del país y el extranjero relacionados con la educación, las luchas magisteriales, el movimiento sindical y aspectos de la historia social y cultural de Puerto Rico. Un ejemplo de esas publicaciones es Educación y Cultura del Trabajo durante el Programa de Industrialización de Puerto Rico 1950-1960, artículo de periódico 2024. Como artífice de la poesía, es autor de varios poemarios inéditos, además de destinar parte de su tiempo disponible a las artes plásticas. Ha expuesto algunas de sus pinturas y dibujos en la Liga de Arte y en otras a las que ha sido invitado. Por otro lado, la presentación del libro del doctor Delgado Burgos estará a cargo de la doctora Mayra Rosario Urrutia, catedrática jubilada del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, institución en la que cursó una maestría en Administración Pública que finalizó en 1982 y un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe que obtuvo en 1993. Fue directora del Departamento de Historia y en varias ocasiones coordinadora del programa graduado de Historia de nuestro recinto. Sus investigaciones incluyen temas sobre la prohibición del alcohol en Puerto Rico, la criminalidad en el Puerto Rico del siglo XX, la ciudadanía estadounidense, el ascenso y descenso del Partido Popular Democrático, el protestantismo histórico, los homicidios seguidos por suicidio, los juegos de azar y el efecto social de las pandemias, entre otros.
Es autora de un libro acerca de la pandemia de influenza de 1918 que publicó en 2018 y coautora de 5 libros de texto sobre la historia y la política exterior de Estados Unidos y la historia de Puerto Rico, así como de un sinnúmero de ensayos para libros y revistas. Ahora dejo con ustedes a la doctora Mayra Rosario Urrutia y al doctor Jesús Delgado Burgos. Adelante, por favor. Muy buenos días. Primero agradezco la invitación para, en este caso, dialogar y compartir con ustedes sobre el contenido del libro. Ya dijeron el título, pero se los voy a mencionar de nuevo. Aguja y poder, y entonces también educación, cultura del trabajo, clase y género durante el proceso de industrialización de Puerto Rico del 50 al 60. O sea, 50 al 60 es el énfasis, ¿verdad? Porque aquí hay incluidos también otros aspectos de años anteriores y posteriores. Y el autor, pues, ya está aquí presente, que es Jesús Delgado Burgos. Y entonces, mediante una conversación que tuvimos, decidimos iniciar un diálogo en esta mañana en el contexto del desarrollo de Operación Manos a la Obra y de la reestructuración de la fuerza laboral que aborda el libro. A esos efectos, haré unos comentarios sobre cada uno de los 3 capítulos que lo componen y añadiré unas preguntas o señalamientos sobre algunos aspectos que me surgen de este muy valioso libro y que me gustaría que el autor se expresara. Y me gustaría hacerlo así porque obviamente, aunque yo he presentado muchos libros antes, el libro de Jesús da para hacer muchas presentaciones. Y entonces, pues quiero concentrarme en unos asuntos, ¿no? Que me gustaría que él desarrollara y explicara un poco más. Capítulo 1. Vemos que en el capítulo 1 Jesús aborda detalladamente tanto los trasfondos históricos como los enfoques teóricos que se han desarrollado a través del tiempo para elaborar varios acercamientos relacionados con los discursos sobre la cultura del trabajo, el género y la clase durante el auge del programa de industrialización en Puerto Rico. Su trayectoria en este valioso análisis historiográfico recorre cómo los autores se han acercado a esas transformaciones económicas por las cuales atravesó la isla durante la década de los 50 y las analiza tomando en cuenta las teorías vigentes y obviamente el tiempo en que escriben. Esa década sabemos que fue una de grandes transformaciones, como señala el autor, económicas, políticas, sociales y culturales. Sin olvidar que también la época estuvo impactada por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que fue entre el 1939 y 1945, así como las estrategias para confrontar los efectos sociales que la misma representó en la isla, incluyendo la escasez de alimentos en los pueblos. Y un ejemplo lo podemos ver en la tesis doctoral de Carlos Hernández, titulada Historia y Memoria, representaciones de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad señorial de Ponce, ¿verdad? Que les doy este ejemplo porque según él lo hizo para Ponce, se puede también hacer para otros pueblos, ¿no? Jesús aborda los acercamientos como unos inmersos en una época de transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales, tanto locales como internacionales. No pierde de vista los efectos económicos que tuvieron los huracanes en la isla y que otros ignoran, como ya había criticado Fernando Picó en los estudios sobre la decadencia del café que se escribieron antes de su obra Amargo Café. También explica muy acertadamente el contexto colonial y los conflictos sociales y políticos que afectaban la isla, así como las luchas obreras de los trabajadores, por ejemplo, de la caña, la presencia del Partido Nacionalista y de los programas del Nuevo Trato. Por ejemplo, perdón, en la isla.
a esos efectos y reiterándome en que este capítulo sirve como ejemplo de lo que es un ensayo historiográfico. Y en eso quiero resaltarlo, ¿no? Porque una de las, ha mejorado bastante el asunto, ¿no? Pero una de las críticas, y me acuerdo que Fernando siempre estábamos ambos en el comité de currículo con eso, es distinguir lo que es un ensayo historiográfico de un resumen de una obra. Y si ustedes quieren un ejemplo de un buen ensayo historiográfico, claro, es bien extenso, ¿verdad? Se podría también dividir en otras partes, pero este capítulo 1 de Jesús es un ejemplo perfecto, porque lo que está haciendo, ¿no? Se dirige a los discursos de los autores sin perder de vista la época en que escriben y las teorías y metodologías que usan. Entonces, Jesús, como te había dicho anteriormente, ¿verdad? Me gustaría escuchar tu opinión, ya que has entrado con más detenimiento en la época, sobre algo que trabajé hace ya muchos años y tú lo mencionas, ¿verdad? Que tenía que ver sobre la Comisión Angloamericana del Caribe y el punto cuarto. Y te pregunto, ¿crees que esas relaciones que se establecieron con el Caribe y con esos cientos de visitantes que vinieron a Puerto Rico a recibir adiestramientos tuvieron efectos reformistas y educativos más duraderos de lo que se esperaba? Bueno, eh, ahí, no, antes de contestar, de reaccionar a la pregunta o contestar la pregunta, me parece importante para mí expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a mi directora de tesis, en el momento, la doctora María de Carmen Baerga, un profesor que para nosotros fue, es y se seguirá siendo modelo como de historiador, el doctor ya fallecido Fernando Pico, a usted, la doctora Mayra Rosario Rutia, que fue parte de mi comité de tesis, al doctor César Rey Hernández, con quien tuve a veces en el diálogo que hemos tenido, logramos pasar de la confrontación entre paréntesis Ujú, al diálogo y al compartir ideas. Cuando siendo secretario de Educación, era yo presidente de la federación, ujú, y a riesgo de los debates, como decía Maquiavelo, que en la plaza pública se realiza el proceso y se acusa, pero luego no se, en la corte es peor. Y a riesgo de, como yo digo, a riesgo de que me acusan nuevamente en los pasillos, y le hice el acercamiento, y el doctor César Rey participó de esa presentación, y al amigo y profesor Manuel Rodríguez, que también fue parte de ese comité de tesis, y a todos ellos. Bueno, sobre la pregunta. Yo diría que más que en Puerto Rico, el punto cuarto tuvo su impacto en otros países. Porque en el contexto puertorriqueño, el modelo de Puerto Rico, desde mi perspectiva, fue un modelo ujú, para, de alguna u otra manera, contener o contribuir a contener los movimientos que se estaban dando en Asia, África, América Latina, de búsqueda de nuevos proyectos de país. Y en ese contexto de la Guerra Fría, de alguna u otra manera, había que tener, desde la perspectiva del capital estadounidense, tener un modelo. Y en cierta medida, me parece a mí, que utilizan a Puerto Rico como modelo de crecimiento económico, no de desarrollo económico, modelo de crecimiento económico para impulsar proyectos populistas, proyectos de crecimiento económico o reestructuración política en otros países en función de los intereses del capital estadounidense y no en función del desarrollo nacional. Y aquí se celebraron múltiples visitas, congresos, reuniones de cónsules, estudiosos, planificadores, economistas que venían a Puerto Rico a estudiar. Y lamentablemente, y esto tengo que decirlo, uno de los modelos que se percibía que iba a ser el más duradero, no tanto la industrialización como tal, la fábrica, las 400 fábricas que establecieron, sino el modelo de salud, que era uno de los que más se utilizaba, una estructura de salud de las unidades de salud pública hasta el sistema terciario, centro médico que se venía a estudiar, se utilizaba como modelo y hoy ya no existe. O sea que en esa perspectiva, eso por un lado, y por otro lado, tratar de parte de
vincular a Puerto Rico, no desde la perspectiva de las luchas que se dieron en los años 30, nacionalismo, don Pedro visitando, recorriendo países de Sudamérica, el Caribe, sino desde la perspectiva, vamos a ver aquel proyecto que existe, que en el 53 de alguna manera, desde la perspectiva estadounidense o la ONU, entre paréntesis se legalizó y se le cambió el nombre, o no el nombre, sino el contenido ideológico de colonia, Estado Libre Asociado, y era un modelo, o sea, esa desde mi propia perspectiva. Impacto que pudo haber tenido en Puerto Rico, pues eso habría que de alguna manera estudiarlo. Sí, resulta interesante en las fuentes documentales que yo utilicé y de ahí fue que de alguna manera decidí estudiar un poco o acercarme un poco al programa del punto cuarto Puerto Rico, la función, etcétera, que a través del semanario de escuela, que es una de las fuentes principales que yo utilizo para la investigación, de manera continua había referencia al modelo democrático, la visita de extranjeros o de ciudadanos de otros países a Puerto Rico en función del punto cuarto. Y en las escuelas se hablaba mucho, parte en cierta medida de ese proyecto. Ese desde mi punto de vista, no sé si Sí, conteste. me alegro que hayas dicho eso, pero también lo traigo, ¿verdad? Y esto es un comentario que lo hago para todos ustedes, ¿no? Eh, que yo creo que se quedó en el olvido un estudio más riguroso sobre eso y te voy a explicar por qué. Porque son cientos y cientos y cientos de expedientes los que habían en el archivo cuando yo quería hacer mi tesis sobre ese, ¿verdad? Sobre todo eso, pero estaban sin clasificar. Y entonces fue una decisión difícil, pero yo dije, si me meto con esto, pues no terminaré nunca, ¿ok? Pero ya deben de estar clasificados y yo creo que es bien importante, no tan solo por todo lo que se le ofreció en términos académicos a toda esa gente que vino, sino también a esa relación con personas especialmente del Caribe, que para mí se pudo haber después perfeccionado un poco más, ¿no? O sea, que fue parte de un proyecto, pero entonces te traje la pregunta, ¿verdad? Porque me alegró que hicieras referencia al trayecto, pero que siempre he pensado que se le pudo haber sacado mucho más a esas relaciones y a esas visitas al Caribe que hacían, que hizo Piñero, que hizo Togwell, tú sabes. Y entonces eso como que se quedó me lo impidió en el aire. ¿No? Y podría ser también parte, mirándolo en el contexto del programa de industrialización, Operación Manos a la Obra, el complemento de Operación Manos a la Obra, que era Operación Serenidad, que era buscar la forma y manera de cómo brindarle una identidad al Estado Libre Asociado a través, que fueron fundamentales, tampoco estoy planteando que no debe haber sido, fueron fundamentales, pero buscarle una identidad. Ujú. Cuando vamos al programa de industrialización, una de las frases, que quizás era el eslogan consuetudinario, es Revolución Pacífica. La revolución. Contradiscurso a la revolución nacionalista de los 30, a otros movimientos revolucionarios que se estaban dando en América Latina y el Caribe, tan cerca de nosotros, la revolución cubana, más adelante lo que ocurrió en la República Dominicana en abril del 65 y Puerto Rico, el puente entre las dos Américas. Exactamente. Mira, también te quería preguntar, me gustaría tu opinión, ¿no? Obviamente estoy haciendo estas preguntas porque quería dialogarlas con Jesús en otro momento también, ¿verdad? Pero me gustaría tu opinión acerca del señalamiento que tú haces referencia a él, que hizo James Dietz, Sí. sobre cómo el modelo de industrialización del PPD contribuyó, y cito, ¿verdad? Que es lo que tú dices, al fortalecimiento de la dependencia hacia el capital externo y las transferencias de fondos federales hacia Puerto Rico para su crecimiento económico. Asunto que me gustaría que lo comentara, porque está muy vigente ahora con la presidencia de Trump, ¿verdad? No, me alegra la pregunta porque me recuerdo rápido uno de los últimos discursos de Muñoz Marín ante la legislatura, donde él hacía un planteamiento precisamente de referencia a, a los fondos federales, donde él planteaba que estábamos dependiendo mucho de los fondos federales. No solamente los fondos federales en el aspecto de la inversión de capital para la industrialización,
sino toda la infraestructura que se fue creando desde los años 30, los huracanes, la crisis del 29, los diferentes modelos, Plan Chaldón y los otros modelos que se instauraron, que estaban sustentados sobre sobre la inversión de capital o la transferencia de fondos federales que iba complementado también con la sustitución de estructuras económicas. Viene la industrialización, vamos a eliminar o vamos a sustituir la agricultura, vamos a estimular la migración interna hacia las zonas industrializadas, vamos a fomentar la inmigración hacia Estados Unidos en función, entre paréntesis, del alegado sobrepoblamiento o exceso poblacional en la isla, y era todo un proceso de hacer más dependiente a Puerto Rico de dos instancias. Una, de la instancia económica, la pugna que se pudo haber dado en un momento dado entre los intereses del capital agrario y el capital industrial, de alguna u otra manera en relación a Puerto Rico, Segunda Guerra Mundial, hay que crear toda la infraestructura, Guerra de Corea, ya Estados Unidos está de alguna manera mirando hacia Vietnam y Puerto Rico en el Caribe, que quiera sí o no, desde épocas españolas hasta nuestros días y recientemente de alguna manera, de manera directa o sutil, Trump lo especificó, de cómo Puerto Rico es un baluarte estratégico para los intereses militares, que lo fue para España cuando se estableció aquello que se llamaba la estructura militar de Puerto Rico y el seno mexicano para contener las agresiones. Más adelante, en los 30, 40, 50, el crecimiento, fortalecimiento del régimen, la Gran Depresión, Hitler en Alemania, todos los conflictos que se dan, que pasa a Puerto Rico y las diferentes fases. En ese sentido, esas transferencias federales no solamente, claro, contribuyeron por un lado al crecimiento económico, y hubo otros estudios, en Brasil inclusive hubo un estudio modelo y en México hubo modelos de desarrollo de crecimiento económico donde a Puerto Rico se utilizaba como ejemplo. En el caso de México se planteaba la importancia de la relación entre educación universitaria y desarrollo económico. Acá quizás de alguna u otra manera se planteó, pero hoy estamos viendo lo que está ocurriendo. En ese sentido, el programa de industrialización estuvo sustentado y una de las cosas que plantea James Díaz sobre la sustitución de importaciones, la reestructuración del país en términos de la readecuación de la relación política, una autonomía relativa, un desarrollo económico en función del gran capital y una redefinición de las relaciones de trabajo, de las consideraciones culturales en función de género, clase, obrera, etcétera, que en ese aspecto estuvo sustentado sobre la transferencia de fondos federales en el país. Okay. Y de hecho, que antes el otro señalamiento que te tengo, en ese primer capítulo, que él lo divide también en unas secciones, ¿verdad? En términos historiográficos, pero yo les recomiendo a los que no lo han leído esa parte que es la parte C, que se llama Género y Clase, Nuevos Paradigmas y Acercamientos al Programa de Industrialización, porque ahí sí que podemos ver los análisis de aspectos novedosos, que no son los que tradicionalmente se han utilizado cuando se aborda el tema de la industrialización. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, estás incluyendo trabajos como el de Rafa Cabrera, ¿verdad? Como el de José Flores, que son trabajos novedosos y que hicieron unas aportaciones importantes a esto. Así que, aunque el capítulo completo es un capítulo, ¿verdad? Bien importante, pero esa parte nos lleva por otro camino, nos saca definitivamente de lo meramente tradicional político y económico, que es lo que se ha utilizado para estudiar esa época. Entonces también, Jesús, me gustaría que te expresaras sobre la gobernación de Tocqueville entre el 41 y el 46 y cómo colaboró o no con la industrialización y la gobernación que se avecinaba en la isla. Aunque se ha escrito sobre Tocqueville, ¿verdad? No estoy diciendo que no se ha escrito, pero yo creo que es otro de los olvidados que hay por ahí. Sobre el primer planteamiento,
en eso estaba pensando antes de comenzar, y es que de alguna u otra manera la tesis en su conjunto, y quizás lo dejo entrever entre líneas en esta sección, el momento en que yo estoy trabajando en investigación, estoy en proceso de redacción de la tesis, se están dando unos procesos en el campo de la historiografía, que Ujú, para mí en aquel momento, mirándola desde ahora, ujú, resultaban importantes. Unos procesos que van desde quedar quedarse sin utopía. ujú, Recordemos la caída del muro de Berlín, la desintegración, el desmembramiento de la Unión Soviética, que en cierta medida eran dos utopías para mundos a crear en sectores importantísimos, estudiantes, intelectuales, historiadores, etcétera. Por otro lado, se comienza a detectar, por lo menos, una especie de pérdida de hegemonía, en nuestro caso, de la nueva escuela, la nueva historia, perdón, puedo estar equivocado, de aquella hegemonía historiográfica que tuvo un momento dado, que uno podría trazar esa evolución o ese desarrollo de los años mediados finales de los años 60, donde estudiantes historiadores como Gervasio Ramos Matei, usted, sociólogos como Marcia Quintero, Chuco y otros historiadores intelectuales puertorriqueños están comenzando a reinterpretar el devenir histórico de Puerto Rico. En ese proceso entonces llegamos a los 70, 80, 90, la pérdida de esas utopías, el surgimiento de los procesos que se van dando en el campo de historiografía, el postestructuralismo, que de alguna manera empieza a redefinir desde otra perspectiva el trabajo de investigación histórica, que en su momento toma el, el nombre de posmodernismo en muchas variables. Y de alguna manera se está cuestionando la importancia de la investigación histórica. En mi caso, que en cierta medida provengo de la escuela tradicional, en el sentido, voy a decirlo así, dogmática, ideológica, necesitaba de alguna manera hacerme los cuestionamientos que comenzaban a hacerse, porque si no hubiese caído o en la apología, que eran los dos análisis tradicionales del programa de industrialización, el discurso apologético del programa de industrialización y el discurso histórico, político, socioeconómico, crítico de la industrialización, operación manos a la obra en función de la crisis económica y otras variables. Pero, y esa es la importancia para mí, que yo les reconozco a compañeros que se identificaron con el modernismo, en el sentido que nos obligaron de alguna manera, crea o no postule uno los paradigmas que ellos plantean, pero nos obligaron a redefinir nuestros propios conceptos. En ese aspecto, tengo que meterme en un tema que para mí en ese momento era novel, que es el tema de estudio de género. Yo no cogí cursos con Baelga, no cogí cursos con profesores o profesoras, que esa es la temática. Y ujú. ahí digo, gracias a Baelga, que mi primera o segunda reunión, Delgado, te voy a enviar una bibliografía, te voy a prestar unos libros, tú no has cogido clases conmigo, este es tu tema, vamos a ver cómo resolvemos. Y en enero me dice si quiere que sea tu directora de tesis. Sí. Y no tuve navidades, Ajá. lecturas, y ahí es que entonces logro apropiarme, por decirlo de alguna manera, de que la historia ni es lineal, ni es institucional, ni es dogmática, sino que hay que mirar la historia de otra perspectiva. Y ahí entonces que comienzo a analizar el programa de industrialización, haciendo esas referencias previas, obviamente, de cómo representó una reconceptualización Ujú, de diferentes categorías de análisis que se pueden aplicar a la realidad, cómo se va construyendo el discurso de género, clase obrera, de las luchas obreras. Hay documentos y por lo menos uno de los planteamientos que yo hago, que uno de los pilares sobre el cual estuvo sustentado en términos culturales e ideológicos el programa de industrialización era redefinir el carácter de las luchas obreras. De alguna manera vamos a pasarle borrón y cuenta nueva a lo que significó la lucha obrera en Puerto Rico ujú, del principio de siglo a los años 30, 50, y vamos a convertir, no vamos hablando de los sindicatos, sino la legislatura y el gobierno como el mejor con quien tú puedes negociar, porque también viene una oleada que es algunos le llaman la segunda invasión,
de uniones estadounidenses que llegan a Puerto Rico y una de ellas, en el caso de su presidente, en el caso de la International Lady Garment Worker Union, eh, abogó o cabildeó en Estados Unidos a favor del programa, del proyecto de Estado Libre Asociado y luego fue presidente de esa unión. O sea, que en ese sentido, el estudio de género, la clase, con una que me lo decía Valeria también, mira, la clase como tal, de la perspectiva marxista, es una categoría absoluta, hay que ver cómo. Entonces me meto a mirar la clase, concepto analítico desde otra perspectiva, y entonces eso me permitió considerar el análisis o el estudio o la aproximación, porque falta mucho por estudiar de ese proceso desde esa perspectiva, no tanto de cuántas fábricas, no tanto de cuánto Ujú. crecimiento económico, no tanto de cuántas luchas obreras se pudieron dar o no se pudieron dar, sino cómo ese sujeto histórico que no necesariamente se encuentra en documentos impresos se fue redefiniendo, se fue construyendo y fue emergiendo en función de una identidad, Estado Libre Asociado, modelo económico, proyecto de país. Más o menos, ese es lo que me lleva. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál fue? No me acuerdo. No, esa era la tercera. Oh, Era la tercera pregunta que te había hecho del capítulo 1, ¿verdad? Que era lo de sí. Tocqueville, ¿te acuerdas? No, no, pero Entonces, perdón, lo de Towell, ahí, ahora me acuerdo. En términos de Towell, yo lo visualizo y mi aproximación a él, que él fue un gobernante, por un lado, de transición, entre gobernadores impuestos directamente desde la presidencia, con consejo y consentimiento del Congreso del Senado en Estados Unidos. Necesitamos un nuevo proyecto económico. Allá en Puerto Rico estaban ocurriendo unas desavenencias político-militares en contra de nosotros. Hay que eliminar de alguna manera a esos entre paréntesis, insurgentes. Tenemos que buscar un mecanismo de transición. Togwell, Jesús Piñero, Luis Muñoz Marín. Eso por un lado, y por otro lado, que es otro plan, no lo planteo yo de manera directa en el trabajo, en la investigación, pero se va dando un fenómeno, porque ahí también había otra discusión, que en cierta medida en algunas instancias hago quizás a tipo de eso, y es la cultura desde una perspectiva, la cultura nacional puertorriqueña vis a vis la cultura internacional, el insularismo, vamos a mirar esa cultura europea occidental, y desde esa perspectiva todo fue un proceso de transición que por un lado contribuyó a, coincidió con la persecución y cancelamiento del nacionalismo. Por otro lado, las crisis económicas hay que desarrollar, crear una infraestructura. Y Towell fue fundamental para la creación de la infraestructura necesaria para el posterior programa de industrialización. Quizás él lo pensaba desde otra perspectiva, tomando en consideración que en el contexto del discurso de hoy y de su época era el desafecto de Estados Unidos. El sociólogo que hay que sacar no era visto con buenos ojos, vamos a enviarlo a Puerto Rico y sus modelos, semi-interpretación de futuro desarrollo económico de Puerto Rico en el contexto de relaciones con Estados Unidos, de alguna otra manera autosuficiente en el sentido de, y ahí vienen las cinco fábricas, o la fábrica de cemento, de cartón, la siderurgia, que luego tan pronto llega Jesús de Piñero, programa de industrialización, operación manual a la obra, inicia el programa, para mí el proceso de privatización de, de empresas públicas que surgió en ese momento, para el 47, si no me equivoco la fecha, que comenzaron a privatizar, en el caso de cemento, la familia Ferrer, comenzaron a privatizar y luego no privatización. Y había todo un discurso que uno encuentra, aparece en libros de no Fernando Pico, sino Rafael Pico, y aparece también en libros de historia que nosotros utilizábamos como texto, que lo planteó de alguna manera, no sé si en una de las notas al cárcel. Puerto Rico escaso en recursos, pobre en recursos naturales, isla pequeña, hay que mirar no lo decían así, obviamente, hay que mirar hacia el norte, en defensa de la industrialización. Y el modelo o por lo menos el discurso que se utiliza en parte para la privatización de esas cinco empresas o la eliminación de esas empresas, utilizando el modelo inglés. Ahí también hay una nota de clase donde lo planteo. El modelo inglés, que está en el caso de Inglaterra,
que se daban unos procesos de no tenemos como Inglaterra, tal o tal cosa, Estado benefactor, hay que vender el capital privado. En ese sentido fue un mecanismo de transición y de crear las condiciones. Estamos próximos a la Segunda Guerra Mundial, hay que crear toda una infraestructura, hay unos movimientos allá que afectan los intereses de Estados Unidos y Tower era el candidato. Y me parece, ¿verdad? Por la transición que estás hablando, que no lo podemos perder de vista cuando entramos en estas temáticas. Yo creo que todavía falta mucho por estudiar en términos de las políticas de él. Pues Jesús, gracias por esos comentarios. Y vuelvo a repetir que ese capítulo 1, eso es un ensayo historiográfico dividido en 3 partes, y lo recomiendo, Gracias. ¿verdad? Porque bueno, lo recomiendo por las referencias que él utiliza, que son bien amplias y por las temáticas que desarrolla, incluso temáticas que él no había ni trabajado, como la cuestión de género, ¿verdad? Pero también quería hacer un comentario porque en ese capítulo 2, que se llama Educación, Industrialización y Cultura del Trabajo, eh, yo recuerdo, ¿verdad? Esto es un recuerdo que tengo. Y tú no sabes cómo yo me alegro que tú hayas escrito este libro en la época que lo escribiste. ¿Está bien? Y tú sabes por qué. Porque si lo hubieses escrito con el auge del positivismo, no te hubiesen dejado. Porque como Jesús estaba tan envuelto en la educación, ¿verdad? Pues él no podía escribir sobre eso. Y te lo digo porque sé de personas que no las dejaron hacer las tesis porque tenían relaciones estrechas con los temas que querían estudiar. Así que en ese sentido, Jesús tiene una característica aquí, especialmente en ese capítulo 2, y es que no, él no está ahí con una de esas pasiones de decir todo de una forma positiva, sino que es muy crítico con esto, ¿no? Y además es un experto en el asunto, o sea, no podemos obviar eso. O sea, yo no puedo aquí hablar mucho sobre este asunto porque Jesús estuvo trabajando en todas estas transiciones por mucho tiempo. Así que en este capítulo, ¿verdad? Que ya les dije que tiene que ver con la educación, con la industrialización y la cultura del trabajo, vemos una aportación novedosa y necesaria sobre el establecimiento y el uso de variantes educativas ligadas en este caso a un proyecto económico como la industrialización y la incorporación de sectores poblacionales a esas nuevas ofertas de trabajo. Aquí se acabó ya el asunto de escribir sobre la educación con el propósito de asimilar a los puertorriqueños. Esto es otra cosa. Esta es otra etapa historiográfica de la educación. En el mismo se entremezclan la rigurosidad investigativa que caracteriza a Jesús con su conocimiento de primera mano sobre el sistema educativo en el que trabajó y en el cual estudió. Así que aquí tenemos algo que me parece bien, bien especial ese capítulo, ¿verdad? Hay mucho conocimiento que se va estableciendo aquí, sin dejar de mencionar antecedentes historiográficos sobre el desarrollo de la educación formal en la isla desde el dominio hispánico. Enfatiza en la importancia de la misma en cuanto, y cito, ¿verdad? Que esto es lo que él dice, al desarrollo de destrezas y capacidades para integrarse al mundo del trabajo mediante un programa de educación vocacional. Y a lo mejor ustedes, ¿verdad? Como me pasaba a mí, que yo escuchaba mucho hablar sobre esta cuestión de la educación vocacional, ¿no? Y cómo tanta gente estudió ahí. Y a lo mejor en otras épocas hubo personas que menospreciaron a los que estudiaron ahí porque no fueron a la UPI, ¿no? Y aquí Jesús resalta y explica, ¿verdad? Toda la importancia que tuvo esa estructura, que es un tema necesario y el cual abre conocimiento sobre aspectos sociales y culturales que ocurrieron en estos procesos. Jesús nos transporta hacia otras miradas acerca de la importancia de la educación y de su relación con el trabajo, así como a múltiples cambios que conllevaba una sociedad agraria a una industrial. Ahí lo vemos a través del capítulo, ¿verdad? Y su vinculación con la necesidad de la implantación de transformaciones
en el programa de instrucción vocacional para adaptarse a las nuevas tendencias económicas. Y yo creo que esto es algo bien novedoso que él está haciendo, que aunque hayan escrito sobre la instrucción vocacional, él ahí está haciendo unas ataduras, ¿verdad? Con lo importante que fue eso en términos de los cambios industriales que se estaban dando. Por eso, como explica, y aquí voy a citar de nuevo, fue la urgencia en adecuar la instrucción vocacional al programa de la industrialización. Y por eso, como explica, era muy necesaria, y vuelvo a citar, la construcción de un discurso encaminado a readaptar las nociones patriarcales acerca de la esfera pública y privada. O sea que ya él ahí está hablando explícitamente de los asuntos patriarcales ¿verdad? No es que estaban surgiendo, que se estaban agudizando en términos de la industrialización, ¿verdad? Las identidades y el rol de los hombres y de las mujeres en el mundo del trabajo, que es algo fascinante, que aunque aquí, ¿verdad? Él lo desarrolla y lo menciona, pero en el otro capítulo es una de las aportaciones así importantísimas que está haciendo, ¿verdad? Entonces Jesús, fíjate que en tu escrito cita que en un folleto promocional del Departamento de Agricultura y Comercio en Puerto Rico de 1947, se destacaba la capacidad de los trabajadores puertorriqueños para aprender con rapidez. Eso me encantó, ¿verdad? La frase y la aseveración que estaban haciendo. Quisiera comentar sobre las implicaciones económicas que pretendía esa aseveración, si alguna. No estoy con teorías de la conspiración, Jesús, Eh, pero, no, pero sí, es como una invitación importante. sí. No, me parece importante, pero antes quiero breve hacer alusión a, a una persona que fue clave, Ok. sociólogo, eh, perteneciente obviamente a la escuela, no sé si de Chicago, pero a esa mentalidad de la sociología estadounidense que desde la metrópoli analizaban, en este caso Puerto Rico, que no sé si se ha estudiado, que sería interesante, ya sea de la perspectiva histórica, sociológica o de planificación, estudiar su obra y sus análisis, su perspectiva, y es de Harvey S. Perlo. Ah, Harvey S. Perlo, entre otros en la página 83 sí. de Puerto Rico, el fue de Puerto Rico, una planificación para el desarrollo de la Escuela de Chicago. Un estudio en planificación y desarrollo, que me parece que ahí él hace un análisis que por eso no fue fácil, como yo digo, digerirlo, texto Ajá. en inglés, español de los cinco, inglés de mi interpretación, pero es importante que me parece que en algún momento habría que estudiarlo. Sobre la pregunta o el planteamiento que usted hace, detecto varias cosas. Ujú. Dos discursos que se fueron trabajando en el contexto de la industrialización. Por un lado, el discurso hacia el exterior, hacia los inversionistas. Tenemos una clase, una fuerza de trabajo, una fuerza laboral diestra que aprende rápido, que se puede integrar al mundo del trabajo. Y por otro lado, al interior, para el discurso que se genera para el interior, en este caso Puerto Rico, y la fuerza potencialmente a integrarse al mundo del trabajo, de que tienen que aprender, porque si no aprenden, si no estudian, ustedes no vamos a desarrollar, no nos vamos a crecer económicamente. Y de ahí entonces la importancia del fortalecimiento y desarrollo de las escuelas vocacionales en Puerto Rico, donde, claro, en el contexto del género, aquí hago también entonces la nota al cárcel, en el contexto del género se va a visualizar marcadamente los hombres cierto tipo de adiestramiento, la mujer cierto tipo de adiestramiento, economía doméstica, artes industriales. En el contexto de economía doméstica, bien, por ejemplo, encontré fotos, que es algo que estudio en el próximo capítulo, donde quien dirige la industria o dirige el taller es una mujer, pero quien presenta y quien explica es el supervisor de la que está dirigiendo el programa. Y otro elemento también importante que se da en un contexto de las reformas educativas que se trata de hacer en la reforma universitaria que se impulsaba en ese momento en Puerto Rico,
donde uno de los planteamientos que hacía Osuna, entre otros, era que la escuela pública antes de ese periodo estaba pensada para entrar, para que los estudiantes entraran a la universidad. Estaba pensada en función de los estudios universitarios, que había que crear un sistema educativo en Puerto Rico para el mundo del, del trabajo. Y en ese sentido, lo que es el semanario Escuela, el semanario Semana, que era otra publicación dirigida, que era un periódico, un semanario donde se reproducían noticias relacionadas con Puerto Rico y el mundo internacional, pero para escuelas públicas y que los estudiantes a su vez se lo hacían llegar a los padres. Es parte también del programa de alfabetización que se está dando. Y la educación como elemento cardinal y fundamental. Escuela vocacional para el mundo del trabajo y la formación de una fuerza de trabajo necesaria para ese Puerto Rico que se estaba creando. Entonces, otro elemento que quería mencionar al respecto es que el capítulo 2, si uno es el más corto. En el manuscrito original era el capítulo como más extenso y cuando yo le entrego el borrador a la profesora Maeria, perdón, primer borrador me dice, Delgado, este capítulo 3 te está sacando del tema que tú empezaste a trabajar, mira a ver cómo lo sintetiza y era casi una historia de la educación desde principio de siglo con referencias a eso, a la educación formal e informal de ciertos sectores poblacionales en Puerto Rico, prácticamente hasta los 50, 60 y por ahí páginas y páginas escritas. Y aquí saco, como yo digo, de mi archivo, en el sentido que pues, la profesora Verga es la directora, ella no quería ver capítulos, quería ver, aquí hago una confesión de fe, quería ver el manuscrito completo, obviamente. Pero llega un momento, y esa es mi recomendación, llega un momento que uno se ve como, ¿y con quién hablo ahora? Estoy escribiendo, habla uno con uno mismo. Y aún, me iba a decir amigo, el doctor César Rey, ya lo llamo profesor, no sé si esto viola los parámetros de ética profesional. Todavía la profesora no está, no tengo el manuscrito completo para entregárselo a la profesora Baelia, pero este capítulo 3 necesito que usted me lo revise y a ver cómo usted le... Y él amablemente le digo, top secret, usted y él no lo hace. Pero él también me hizo la misma recomendación, Delgado, esto está muy extenso, mira a ver cómo digo, no le estoy dando secretos a estudiantes que estén en proceso de investigación. Pero en ese sentido, para mí la educación también me permitió el conocer el sistema. Y eso me facilitó la búsqueda de fuentes documentales y lo que usted dice, el positivismo versus nociones historiográficas posteriores. Ujú, ujú. Y además, con tantos departamentos, ¿no? Que se estaban estableciendo, por ejemplo, en Santurce, Sí, que habían tantos y tantos, ¿verdad? Ahora están en Minilla, muchos de ellos y todo, pero muchas de esas personas fueron ahí a trabajar a esos sitios, tú sabes. Y entonces, pues, ahí hay unas conexiones que también cuando yo leí esto, me vino a mi memoria, ¿no? Los cuentos que yo oía dentro de mi familia sobre este asunto. Así que tú sabes, yo creo que es un capítulo importantísimo y qué bueno que lo acortaste, Jesús, porque la verdad es que los capítulos largos en las tesis a mí me ponen mal también. Entonces, lo otro que te iba a decir es que la incorporación en el texto de poemas, y escuchen esto, relacionados con los cambios sociales y con aspectos religiosos, consolidan y contribuyen a tus enfoques culturales acerca del desarrollo de los temas. Él incorpora montones de poemas, ¿no? Que son parte de los discursos que habían, especialmente de los discursos de género también, ¿verdad? ¿Cree que esta difusión fue efectiva sin dejar de considerar es una parte importante de esta historia? la difusión de... De los poemas estos que tú... Ah, sí, sí, bueno, era parte, para mí había una población, bueno, está el proceso, no lo quiero decir iletrada, pero el sector sobre el cual va a descansar la industrialización en Puerto Rico, en términos de género, obviamente hombres y mujeres, en términos sociales, una clase, una fuerza laboral Ujú, que está pasando de un periodo de analfabetismo intensivo a un exacto. periodo que hay que de alguna manera readiestrarlo, no solamente Sí. en los procesos productivos,
sino en los procesos de conocimiento, de seguir instrucciones del patrón o del supervisor, de poder leer instrucciones. Una población que necesita, de alguna manera, o un país que necesita, un gobierno que necesita una población letrada o una población que esté alfabetizada. Y ahí viene una integración entre diferentes mecanismos. Por un Ujú, lado, Divesco, las películas claro. Divesco, los programas, los carteles que se utilizaban como promoción, semanario escuela que iba dirigido a los estudiantes. Y habían dos tipos de semanario, uno para escuela elemental, otro intermedia y superior. Y la nota siempre que decía a favor de llevarle este semanario escuela a tu padre o a tu madre. Y el uso de imágenes, caricaturas, dibujos, algunos identificados, otros no. El uso de texto, literatura, poesía, canciones. Una de las columnas era para que estudiantes escribieran sus propias obritas de teatro Ujú, sobre diferentes situaciones del país. Contribuyeron o fueron parte de toda esa estructura cultural para formar una nueva clase obrera, una nueva fuerza de trabajo, porque había que transformar la sociedad de sociedad agrícola a sociedad agraria, sociedad patriarcal. Claro, eso uno no lo va a encontrar en los documentos, esa es desde la perspectiva del análisis nuestro, sociedad patriarcal agraria con unas mentalidades. Ahí utilizo el concepto, la metáfora de Helen y Safa sobre el mundo de las esferas, ujú, donde la esfera pública del mundo del trabajo, la esfera privada de lo doméstico y cómo. Y el utilizar esos cuentos, esas imágenes, esos textos, me parece que ahí más que el historiador también estaba entrando en función este, el crítico literario de la perspectiva de que como ujú, tanto el arte, el dibujo y la literatura son áreas de gran interés. parte. Y ahí quise estaba, por un lado, la investigación histórica, el poco conocimiento literario que pueda tener, que me permitía entonces establecer esa relación entre este Ujú, poema, el del libro de Pablo Neruda, o las caricaturas, o el niño que nace, que el padre la madre está cosiendo, el padre sale, después le lleva un trajecito, ella le enseña el traje que cose y al final el niño, mamá, cuando sea grande voy a coser, voy a trabajar para ti, que es la ujú, noción. Entonces, eso, a través de la imagen podemos, complementada con el texto, porque yo defiendo y se lo exhorto a mis estudiantes en el curso de historiografía, que la imagen presenta una noción historiográfica, histórica, etcétera. Y de ahí estaba esta mañana leyendo a Hayden White por una notita que estaba publicando. Esa narrativa literaria, esa narrativa, ese acercamiento al arte, a la literatura, es fundamental y es parte de esa. ujú, Y desde esa perspectiva, cómo esas nociones de género, más allá de entrar al análisis del discurso, me ujú, interesaba cómo fue llevado a través de la literatura, a través de la imagen, a través de esos diálogos en caricatura que podía ser más fuerte o más, podía tener y puede tener más impacto en la mente de quien lo lee que darle 3 páginas a leer sobre X o Y cosas. ujú, De hecho, que yo lo cito, que es interesante, hubo, y eso fuentes documentales que uno encuentra por casualidad, un texto que era un manual para jóvenes en etapa de casamiento y el texto del libro era con que quiere ser madre y todo un proceso a través de imágenes de carácter médico, pero todo un discurso que se va dando de qué cosas tenía que hacer la mujer para mantener esa relación, para mantener a su cónyuge alegre, enamorado de ella, etcétera, etcétera. Y eso publicado por una agencia de gobierno en aquel momento, no me acuerdo la agencia, pero era parte de ese proceso de reeducación, readiestramiento. Y en relación a género, lo que hay es una especie de resignificación. No desaparece el hecho de que la mujer va a estar subsumida al hombre, ya sea en lo doméstico como en lo laboral, sino que ahí se reincorpora o se incorpora intensivamente, porque antes estuvo también incorporada al mundo del trabajo, al mundo del trabajo asalariado. Hay una especie de transferencia de aquellas destrezas que desarrolla la mujer a través de la industria de la aguja, de alguna manera son transferidas al mundo manufacturero, porque muchas de las fábricas que se establecen requerían una destreza fina que el trabajador que llegaba del campo no las tenía porque estaba acostumbrado a cortar la caña, mientras que la mujer que se incorpora al mundo del trabajo está acostumbrado a desarrollar la destreza fina para el bordado, para la costura,
una de las fábricas que se establece estuvo dedicada intensivamente a la producción de uniformes militares para la guerra. Y creo que hay una de las fotos que yo utilizo Ese es donde donde aparece la mujer en el tercero. tejiéndose. Ok, Jesús, de hecho, eh, incorporaste algunas cosas importantes, ¿verdad? Que desarrollas en el capítulo 3, pero en relación a este capítulo 2, estabas hablando ahora mismo de lo último que te iba a preguntar, que era sobre la opinión que tú tienes, sobre esas quejas que tenían las costureras, sobre su escaso pago, vis a vis la intensidad e importancia de su trabajo y las descripciones que la comparan con la imagen de una fábrica anónima, ¿verdad? Esa metáfora de la fábrica anónima. Y entonces ese poco sueldo es nada más que para que me digas tu opinión, para entonces pasar a lo otro que hiciste tan maravillosamente, que fue la incorporación de visuales. Sí, no, es el elemento, pues, la mujer se integra al mundo del trabajo, primero desde la perspectiva patriarcal de complemento del salario. Esa noción no Ujú, desaparece. ujú, Es una mujer que algunas de ellas veían, obviamente, vienen de unos procesos de lucha en Puerto Rico, pero tienen quizás una conciencia de que estoy trabajando, mi esposo, por decirlo de alguna manera, pensando como ella quizás pensaría, trabaja allá o estamos haciendo en la misma tarea, pero estoy recibiendo el menor pago. Y el elemento de la unión que va a representar lo que no las toman, en el caso de la industria de agujas, no las toma en consideración para procesos de negociación. Y esa relación de medios de trabajo, necesidad del trabajador frente al capital, comienza a desarrollarse esa expresión de lucha de clase, de contradicción de clase que se da al interior y que la mujer la asume desde esa perspectiva, una fábrica anónima. La fábrica, hay uno de los poemas, o sea, el otro, se convierte casi en un dios. ujú. Bueno, pues hay una incorporación de asuntos bien novedosos, ¿verdad? Que hace Jesús. Y ese capítulo 3, la temática de la narrativa es nociones discursivas de clase y género durante el programa de industrialización en Puerto Rico, 1950-60, es algo que iba ocurriendo a una velocidad distinta a la de la implantación de industrias y cambios en la infraestructura. Se trata, entre otros asuntos, de la incorporación femenina a los nuevos trabajos industriales y de los discursos sociales en torno a lo mismo, que es algo necesario. O sea, a mí de verdad ese capítulo cuando lo leí hace tiempo me impactó mucho. Jesús discute y señala como una especie de resumen, y cito, que los programas de adiestramiento contribuyeron a mantener el control que ejercen los hombres sobre la esfera pública del trabajo asalariado y segregaron a las mujeres en tareas industriales específicamente asociadas con la ideología de la domesticidad. Algunas de las áreas en que predominó ese tipo de trabajo, considerado como masculino, fueron la construcción, la transportación, la comunicación y las utilidades públicas hasta finales de los 50. En los 60 solo se estimaban 2.000 mujeres frente a 38.000 hombres en esas áreas. Así que este tema, aunque parte de datos cuantitativos, me parece un importante para seguir desarrollándolo y así seguir conociendo cómo se iba moviendo el servicio público. Y esto también debido a que ya a mediados de los 50 el sector femenino supera el empleo masculino. La tabla 3.1 que Jesús incorpora en esta sección es una fuente vital para seguir analizando el desarrollo de estos cambios, donde las mujeres van ocupando un espacio significativo en la manufactura, el comercio y los servicios. Según mi opinión, este capítulo contiene e integra una parte tan significativa que, igual que le comenté a Windy Cosme en la defensa de su disertación, creo que requiere una publicación adicional. Como ejemplo de la variada cultura visual que se difundió en los procesos sociales que caracterizaron esa transición social y económica que abordas en tu libro y que has identificado y has recopilado. Actualmente hay que aceptar
que se está enfatizando cada día más en la incorporación de recursos visuales, orales y auditivos, y también sinestéticos, en los escritos históricos como una parte integral y analítica del texto que se presenta. Y es que la iliteracia visual en la disciplina de la historia es algo que, como establece Richard Howells, no nos podemos dar el lujo de asumir en el mundo de hoy. David Staley, un experto en historia digital, que es profesor de Columbia, Ohio, sugiere que según se ha enseñado un cuidadoso uso de la palabra, también se enseña y se aprenda el uso cuidadoso de lo visual, los sonidos, los movimientos que indican formas de desplegar y analizar el pasado. Ese aprendizaje debe de comenzar por los que nos dedicamos a la enseñanza y a la investigación histórica. Si no lo hacemos, le estamos dando la espalda a las realidades de estas nuevas generaciones que emergen con otras distinciones culturales y que van exigiendo el conocimiento de otros diálogos históricos. Y a esos efectos, Jesús, me gustaría que explicaras y opinaras un poco sobre la garantía del derecho de los trabajadores a organizarse y a negociar colectivamente para resolver las controversias entre obreros y patronos, de la que nos hablas, por ejemplo, en la página 106, como si fuera otra etapa, ¿verdad?, de este asunto menos conflictiva de las que habían existido. Bueno, en ese aspecto, como parte del programa de industrialización, había que ver cómo, ubicándome en el lenguaje de ellos, cómo vamos a enfrentar a los trabajadores y cómo vamos a enfrentar a los sindicatos en un programa de industrialización donde va a ocurrir una nueva fuerza laboral que tiene una experiencia de lucha que viene de principio de siglo. Y comienza también a redefinir la función del sindicato o la función de la organización de los trabajadores, una forma es como decía ahorita, la segunda invasión o la representación sindical de uniones afiliadas a centrales, uniones en Puerto Rico afiliadas a centrales en Estados Unidos, la American Federation of Labor, y cómo algunas de ellas, no todas, algunas de ellas de alguna manera se convirtieron en punto de apoyo para el cabildeo a favor del partido del populismo en Puerto Rico, en el Congreso, mientras que por otro lado, cuando se aproximan o hay posibilidad de que los tronquistas lleguen a Puerto Rico, los tronquistas fueron demonizados. Independientemente de la historia que tengan los tronquistas, uno de los elementos de las discusiones importantes de ese periodo era el tema del salario mínimo. Eh, el, el programa de industrialización basado en el salario mínimo, la famosa frase, no la cito textualmente, que es de Moscoso, así de mejor un bajo salario que ningún salario. Y en un momento dado, buscando en los documentos en el archivo general, me encuentro con un documento que es ya está citado de esa manera, reunión confidencial, documento confidencial, donde se está analizando y discutiendo de la perspectiva del gobierno, Moscoso, los representantes de Muñoz y otros, cómo enfrentar al movimiento laboral puertorriqueño y al discurso que se venía desarrollando por parte de sectores, no las uniones que venían, sino uniones que ya estaban acá y o representaban los trabajadores en algunos lugares, de que el salario mínimo en Puerto Rico era un salario esclavo. Y entonces se utiliza la frase cómo convencer y cómo desarrollar una campaña a nivel público para neutralizar este discurso. Y había esa noción, la noción de que el gobierno, el mejor representante, es una frase que utilizaba, el mejor representante de los trabajadores está en la legislatura, aprobar leyes, y está en Fortaleza. Hay una imagen, regreso a las imágenes que utilizo, donde está Muñoz, que aparece en Semana de Escuela, Muñoz reunido con un grupo de niños, la noción patriarcal que tiene el hombro sobre la niña, pero los niños mirando a los ojos de Muñoz y Muñoz como el patriarca, que es el que viene. Entonces, en ese sentido, no solamente se redefine la noción de género, sino la noción de clase obrera, de fuerza de trabajo, de salario, no importa, el salario es mejor tenerlo que no tenerlo. Salario bajo y trabajo intensivo, explotación intensiva.
Ya contestaste lo del salario bajo, ¿verdad? Que es algo interesante que tú desarrollas en el capítulo, ¿no? Que ese era parte de los atractivos para los inversionistas. Y eso fluye a través del capítulo. Entonces, lo otro era, y esta es la última pregunta que te hago para después decir algo, que me gustaría que hicieras algún comentario, cómo desde el Estado, y cito algo que tú dices, ¿verdad? Se construyó un saber que pretendía cosificar y definir roles en función del trabajo y la producción según el género, lo cual también se demuestra en los visuales que incorporaste, ¿verdad? Eso es parte del propósito de los visuales. Pero luego vemos cómo surgieron instancias en que la mujer incursionaba en tareas asignadas a los hombres, lo cual fue considerado como una invasión o intromisión a los espacios masculinos. Y me gustaría, ¿verdad?, que dijeras algo sobre esto, porque ¿verdad?, en los semanarios, en Escuela y Semana, hay una difusión de estos preceptos relacionados con las diferencias de género. El- ese proceso, hay varias instancias en que se está desarrollando el proceso. O por lo menos en que yo baso el planteamiento. Número uno, hay una inmigración intensiva de hombres puertorriqueños hacia el norte, hacia Estados Unidos, para obviamente beneficiarse de American Way of Life y de alguna manera enviar eh, recursos económicos a su familia o eventualmente la mentalidad de posteriormente llevarse. Quienes se van más intensivamente son el género hombre. Estamos en el contexto de la guerra de Corea, sector que está incorporándose al, al ejército transferido a Corea. Quienes se van convirtiendo, como usted decía ahorita, en la fuerza principal de trabajo es la mujer. El tipo de industria, la incorporación de la mujer va en aumento. Tenemos una fuerza laboral de la mujer que no, y ese y el sector género no escapa a dos luchas que también se dieron desde el principio del siglo. Uno, desde la perspectiva de la Federación Libre de Trabajadores, Luisa Capetillo, los derechos de la mujer desde la perspectiva social, que es una de las variables, y la otra variable, el reclamo, los derechos de la mujer de ciertas élites, el reclamo del derecho al voto, el reconocimiento de su importancia. Tenemos una mujer que no ha escapado de esos discursos, que está quizás influenciada por ese discurso que se viene desarrollando desde principio de siglo, que se va a incorporar al mundo del trabajo, que de alguna manera va a estar, no vamos a alterar las nociones patriarcales, y en ese sentido fue fundamental todo ese discurso visual, narrativo de la mujer supeditada al hombre, la mujer incorporándose al mundo del trabajo, salarios más bajos que el salario del hombre, aunque desarrollara la misma tarea. De alguna manera hay que desarrollar esa mentalidad de dependencia, esa mentalidad de sumisión. Y esa para mí, puedo estar equivocado, era una de las funciones de generar y desarrollar ese discurso de género. Y vemos en las imágenes cómo la mujer está en un segundo plano, el que va es el hombre que llega a la casa, y la mujer en la casa es el que le sirve, inclusive una tareas en el caso de la escuela o la industria de la aguja, donde la mujer se identifica con tareas tradicionalmente asociadas a la mujer, la educación, la costura. Hay una fábrica que también hay una imagen en la 221, que es la fábrica de loza. La mujer aparece, la foto, la mujer en el segundo plano, el hombre de frente. Y una imagen que siempre me gusta comentarla, que quizás nos hace recordar. En la página 239 aparece, pues, de 300 mujeres aprenden el arte del tallado, etcétera, para la industria de la militar. Y la imagen que siempre me gusta presentar, que es Puerto Rico estoy traduciendo. Puerto Rico está preparado para el trabajo. Una época donde el cine mexicano tiene influencia en Puerto Rico, y el tipo, hay una tesis que no me acuerdo sobre el título ahora, que trata la construcción del macho puertorriqueño. La imagen del trabajador, uno es que piensa que el que haya escuchado, le guste la música mexicana, a quien ve es Javier Solís en esa imagen. No es Javier Solís, obviamente. Y entonces es un recuadro bien
pequeñito aparece una mujer. En ese Ujú. contexto de la redefinición de roles. Eso en términos, y lo otro que es, a los estudiantes que me escuchen o que me estén escuchando, como usted decía, bueno, aquí estoy ya más pensando como maestro que más como autor. Este, a veces los estudiantes piensan, y eso por mi poca experiencia dirigiendo tesis, que la tesis es sentarse, escribir y ya se acabó. ¿Qué es historia? No me interesa la estadística, no me interesa la literatura, no me interesa. Y yo tuve que, por decirlo de alguna manera, bien, tirarme al cuerpo a estudiar un poco la estadística para yo poder trabajar esas tablas y sacar unos por cientos. Si yo no lo encontré en un libro, tuve que tirarme entonces a leer, quizá ahí viene lo que usted decía ahorita, lo compulsivo, a leer aprender un poquito de estadística para poder trabajar, porque Sí, si no, porque era fundamental. exacto. Y te voy a decir algo, si después te decides hacer un análisis aparte, ¿verdad? Sobre el asunto este de los visuales y las caricaturas, mira lo que está pasando en el día de hoy. O sea, tenemos casos similares. Los otros días en todas las noticias y por ahí por las redes, ay, miren, esta mujer ahora es camionera. Tenemos una mujer camionera. Tú sabes que todavía los discursos estos, Eso así. yo vi eso y me puse mal, pero nada, te lo quería comentar, ¿verdad? Porque lo difundieron por todos lados. Bueno, este libro lo considero una mina de conocimiento y de posibilidades para abordar temas adicionales y poco estudiados. Tal vez mediante microhistorias que detallan procesos como los efectos ambientales de la industrialización, así como el estudio específico de algunas de las industrias que se establecieron y menciona, así como los efectos sociales en la población y la infraestructura de los pueblos. Muchas felicidades, Jesús, por haberme dado la oportunidad de aprender tanto contigo. Gracias. Gracias, cero. No sabe, está por rostros. No fue fácil, pero fue posible y le agradezco a usted, a Baelga, a Picó. Y hay dos profesores de los cuales que no quiero cerrar no sé, no despedirme sin mencionarlo, entre otros. Ramón Matei, que para mí fue un baluarte fundamental en el campo de la investigación histórica, y Manuel Alvarado, Y Manuel. también fallecido, en el caso de Matei, entre otras cosas, de Amicio Delgado, acuérdate que la tesis no es una enciclopedia. Exacto. Ujú. Sí. Y Manuel Alvarado, con otra ocasión, trabajo que iba a hacer con el sobre Vieques, cuando él estaba estudiando los archivos militares que se habían Ajá. enviado, se han pedido a Puerto Rico copia de ellos muy buenos. Estoy haciendo un trabajo para él, me dice Delgado, no naufrague en los documentos. Y los estudiantes deben estar conscientes de eso. Y entonces el estudiante doctoral debe no solamente preocuparse por el tema que esté trabajando, los documentos, sino otros saberes que son fundamentales, porque si no se queda en una tesis Ujú. del tema y se acabó. Ok. Josué. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados, la doctora Mayra Rosario Urrutia, presentadora, y el doctor Jesús Delgado Burgos, autor de la obra Aguja y Poder, Educación, Cultura del Trabajo, Clase y Género, durante el proceso de industrialización en Puerto Rico, 1950 al 60. Fabulosa conversación entre ambos. Ahora quisiera dejarlos con la compañera Magali Cintrón Boll para que administre la sesión de preguntas y comentarios. Recuerden los que están aquí en el Zoom que pueden hacerla a través de la aplicación, el chat o también alzar la manito para hablar directamente con otros invitados. Y los que nos están viendo a través de la red social Facebook Live también pueden realizar sus preguntas y comentarios a través del chat y acá las estamos tomando para que respondan nuestros invitados. Desde ahora y antes de dejarlo con Magali, quiero agradecer a las 649 personas que nos han estado viendo a través de la red social Facebook y por supuesto a todas aquellas organizaciones académicas y culturales que siempre nos han retransmitido en todas nuestras actividades. Así que gracias desde ya. Así que Magali, tienes la palabra. Muchas gracias a la doctora Rosario y al doctor Delgado por ese interesante y dinámico diálogo que nos han ofrecido. Quiero, ante todo, agradecer públicamente al doctor Delgado, quien gentilmente donó un ejemplar de su libro a la biblioteca del Sí. CIH hace ya unos cuantos meses. Si yo mal no recuerdo, me parece que fue en agosto del semestre pasado, del año pasado, eh,
que está disponible pues para consulta de cualquier persona. Por otro lado, también quisiera, para efectos de la grabación, quiero dar las referencias de dos fuentes que mencionó la doctora Rosario. Por favor, si estoy en lo correcto, me lo, ¿verdad? Lo confirme. Y si no es esto, pues, pero entiendo que sí. Ella mencionó a Rafael Cabrera y a José Flores. Me imagino que se refiere a lo que en su momento pues, fueron las tesis doctorales de ambos. En el caso de Rafael Cabrera, se llama El dibujo de los contornos del progreso, el mundo caricaturesco de Filardi, en alcances y limitaciones del desarrollismo en Puerto Rico, 1950-1960. Esa tesis, además de estar disponible aquí en el centro, está publicada y también está en el centro con un título casi idéntico. eh, y la otra fuente que ya mencionó es la de José Flores Ramos, que es la tesis doctoral titulada Mujer, Familia y Prostitución, la construcción del género bajo la hegemonía del Partido Popular Democrático 1940-1968. Esta también está publicada, nosotros no la tenemos disponible en versión publicada, la tesis sí. Bueno, pasamos entonces a las preguntas y comentarios. Hay una persona en Facebook de nombre Joandiel Resto Aranda que se comunica desde Phoenix, Arizona, ¿verdad? Saluda a ambos ponentes a quienes, y cito, admiro y respeto. Y la pregunta es para el doctor Delgado Burgos. ¿Cuáles fueron los principales retos que encontró durante su proceso de investigación? Ah, mira, los principales o el principal reto hacer la investigación. Uno a mí me parece que el director de tesis es fundamental, en el sentido que yo siempre me decía a mí mismo, no debe fallarle a la doctora Baerga. Cuando me vi, por ese respeto a la profesora, el que haya aceptado ser mi directora de tesis y después haberme sugerido, Delgado, en enero decide si soy tu directora de tesis o no, y yo vi eso no como un reto, sino para de mí era un compromiso para mí terminar la tesis. Pues. Pero yendo estrictamente a lo académico, reto número uno, las fuentes documentales. En ese sentido, como yo siempre le digo a mis estudiantes, regresar a los clásicos es fundamental, porque uno de primera instancia puede tener el tema, puede tener el bosquejo temático para la investigación, pero las fuentes documentales o las fuentes primarias llegan en ocasiones uno metiéndose al archivo y buscar en el archivo, antes era el catálogo, ahora uno tiene acceso por internet, quizás es más fácil, pero esas fuentes, podemos llegar fácilmente a esas fuentes documentales a través de las fuentes secundarias que estén relacionadas, que hayan estudiado el tema, eso es fundamental. Dicho sea de paso, ya que lo mencionó Magali, Rafael Cabrera, y el libro que él publicó sobre las caricaturas de Filali, más que para mí, más que una fuente de referencia, ahora digo yo, voy a parafrasear a la profesora Mayra Rosario Rutter, para mí fue un modelo, porque una vez que yo leo el libro, que estoy pensando desde esa perspectiva, Rafael Cabrera y cómo él trabajó la decodificación de las caricaturas de Filardi en relación a Puerto Rico, diferentes discursos que se daban para sustitución, inclusive él utiliza una donde aparece un piragüero preparando la piragua para el niño, pero aparece todo el sudor sobre la piragua y el mensaje de Santurce Soda Water, creo que era, si no me refresco, compra refresco, aquello. Pero ese fue modelo. Entonces, eso, número uno, la fuente primaria, pero a través de fuentes secundarias. Lo otro, el otro elemento importante, uno estar claro y preciso en el aspecto metodológico y el aspecto teórico. ¿Qué categorías de análisis histórico en este caso yo voy a utilizar para poder desarrollar el trabajo? Porque no se trata solamente de leer, tomar nota, crear la ficha y darle de alguna u otra manera el, el contexto que uno quiera darle o la narrativa que uno desea darle, sino cómo ese texto que yo estoy utilizando lo puedo decodificar, lo puedo interpretar a partir de unas categorías analíticas.
Eso y el otro elemento, la disposición. El uno, porque yo parto de la premisa de que una vez que uno asume, uno comienza un estudio doctoral o estudios de grado encaminado al doctorado, eso se convierte en primera prioridad. Debe convertirse, claro, hay situaciones y situaciones, pero eso es fundamental, porque si uno no lo asume como una prioridad, realmente va a llegar el momento en que lo que le pasa a muchos estudiantes, que es ese periodo de que no está entre tirarle el manuscrito para el zafacón y olvidarse de los estudios o seguir. Y el periodo en que yo trabajé esta tesis no fue un periodo sencillo. En el 2003, huelga del que ayer se celebró, se cumplió el 20 aniversario, 2005 la huelga del Cuca, después la huelga 2010, 2011, todas las transformaciones que se están dando en el país y otros avatares, más otros compromisos personales que uno tiene, que uno no puede y no debe abandonar. El elemento de Vieques, mayo 2003, Corte Federal, Grillete y cuánta cosa, por no mencionar otra. Y entonces es posible. O sea, es cuestión de compromiso, la importancia del marco teórico, cómo las fuentes secundarias me pueden ayudar a buscar las fuentes las fuentes documentales, e ir a los archivos. Los archivos son fundamentales y el diálogo constante con el director o directora de tesis, que a veces hay estudiantes que piensan, no sé si Mayra ha tenido esa experiencia, pero yo la he tenido en ocasión, que piensan que el profesor que dirige tesis o su director de tesis es el redactor, es el corrector, es el editor, y uno es un facilitador. Y entonces se da la situación de que si, obviamente eso es así, el estudiante logra, defiende la tesis, el estudiante obviamente tuvo su logro. Si fracasa, la culpa es del profesor o el director, que han habido situaciones. O sea, en ese sentido es el compromiso y uno no debe estar encaminado hacia el tema. No sé si entendí correctamente la pregunta, la contesté, pero es uno estar comprometido con la investigación y caminar a paso firme hacia ella. Ah, antes que se me olvide, que también se los recomiendo a mis estudiantes y tengan siempre un diccionario español-español y uno de sinónimos y antónimos al lado de sus manuscritos. Y no hago más comentarios sobre redacción. Bueno, yo quisiera preguntarle, doctor, un poco para completar la respuesta a la pregunta que formuló el joven. Eh, si nos puede hablar un poquito acerca de las fuentes que utilizó y el acceso que tuvo a esa fuente. Lo digo porque sé que, por ejemplo, usted tiene documentos, por ejemplo, el diario, creo que era diario semanario, semana, ¿no? Eh, Que usted lo tiene en su carácter personal. Lo sé porque en una ocasión, pues usted tuvo la gentileza de dejar unos ejemplares aquí en reserva en la biblioteca del centro para que un estudiante de maestría en aquella época los utilizara. Así que en ese sentido, pues es una fuente que ya tenía usted disponible, pero para una tesis doctoral hacen falta muchas fuentes primarias. ¿Qué tal fue eso de localizar esas fuentes y que estuvieran, ¿verdad? Y el acceso a ellas? para mí fue fundamental el archivo general, que fue donde yo, en términos de fuentes documentales, fui a revisar. Las fuentes documentales no salen del aire, y uno las da en la caja y uno encuentra. Eran cientos y cientos y cientos de documentos. Lo primero que hice hablar con el director en aquel momento, le expliqué más o menos el tema, me interesa estudiar el programa de industrialización en Puerto Rico, en el aspecto de la industria, participación de las mujeres, esto, aquello, lo otro, movimiento obrero. Se queda pensando un momento y dice, mira, yo temas en particulares quizá no te pueda, pero te puedo facilitar o te puedo localizar está relacionado con el Estado. Los documentos relacionados con Fortaleza, el gobierno de Puerto Rico, si no me equivoco, los relacionados con el gobierno de Puerto Rico dentro de ese momento, que son documentos relacionados con Moscoso, Muñoz, industrialización, y ahí entonces comencé a identificar, eso fue fundamental, ese fue el grueso de mis fuentes documentales, cajas y cajas y cajas. Y obviamente, que también se los recomiendo a mis estudiantes, no es cuestión de ver un documento y empezarlo a leer. Uno debe desarrollar la destreza de miraste el documento, pasaste la página poco a poco, pero tener unos conceptos claves visuales en tu memoria que tú
que puedas, sin haber leído todo el documento, mirar la fecha, la codificación, este documento me sirve y va sacando, en el archivo general, como usted señala, pues tenía la virtud o la ventaja de que obraban en mi poder una colección de semanarios escuelas, si no me equivoco la fecha del 50 al 55 y otra pequeña colección de semanarios semana, que en cierta ocasión le compré a un amigo que ya ha fallecido, Joaquín, el nombre es Joaquín, no recuerdo el apellido, que era coleccionista y se dedicaba a vender, coleccionaba tarjetas de pelotero y cuánta cosa. Ahora un día, Delgado, tengo estos documentos y eran dos tipos de documentos. Unos semanarios de escuelas y uno que se los puedo, no sé si a Mayra le he comentado esos documentos, que son publicaciones relacionadas no con el departamento, sino de Departamento de Educación del principio del siglo, reglamentos, leyes, unas revistas que se publicaban en inglés, en español para maestros. Y digo, mira, antes que se pierdan y lo compré otro, se los compré. Tenía esos documentos cuando estoy empezando a trabajar la propuesta de tesis. Uno anterior, producto del positivismo, que nada, no era mi tema inicial. Mi tema inicial era estudiar por mi vinculación a la lucha social en Puerto Rico en la década del 80 y el 90, pero dejo eso. Y entonces, Delgado, ese tema está muy vinculado. Mira a ver cómo trabaja otro. Ahí vino entonces el tema de la industrialización. Tengo esa manera de escuela y eso es lo primero que empecé a revisar una vez que decidió el tema. Archivo general y después del archivo general, la colección puertorriqueña. Y a Magali, que en varias ocasiones pasé por allí, mira, todo esto que tú me recomiendas, y par de libros que fue a leer. Pero esas fueron las fuentes fundamentales. En términos de fuentes secundarias relacionadas con género, clase, eso pues ahí no tenía mucho problema con fuentes secundarias. Pero género, si no llega a ser por la recomendación de Baelia, que a través de los que ella me prestó, a su vez fui estableciendo enlace con otros libros, pero fuente fundamental el centro, el archivo general, ir allí con toda la parsimonia posible y estar semanas, días y días revisando poco a poco. Esas son fuentes primarias, en términos de fuentes fundamentales, pues poco a poco las fui construyendo. Muchas gracias por su respuesta. Definitivamente las fuentes suelen ser otro reto en el proceso de investigación, ¿verdad? Sobre todo si son fuentes que tal vez no están catalogadas, ¿verdad? Dependiendo del repositorio, ¿verdad? Hay repositorios que permiten el uso sin catalogar, hay otros que no. Y como mencionaba la profesora Rosario, ella tuvo que tomar esa difícil decisión de no utilizar esa fuente que no estaba todavía clasificada, fue la palabra que ella usó, porque evidentemente eso le habría tomado demasiado tiempo y bueno, también hay unos límites, así que vuelvo y digo que es un reto en ocasiones identificar las fuentes y el acceso a ellas. Eh, Quiero dar la oportunidad a alguna persona que esté en Zoom, que desee formular una pregunta o algún comentario directamente eh, al doctor Delgado, que no tiene necesariamente que ser relacionada con todo lo que se ha discutido, porque ese libro pues tiene otros aspectos, ¿verdad? Eh, este es el momento. ¿Hay alguien en Zoom que desee formular alguna pregunta? Sí, bueno, Magali, quiero hacerle una pregunta Permíteme, permíteme, al autor con relación. permíteme un momentito. Habla Keisley Serrano, estudiante de maestría del programa graduado de Historia de nuestro recinto. Adelante con tu pregunta. Primeramente, excelente presentación, me ha encantado su libro, lo he leído. Tenía duda en una cuestión que usted habla sobre los centros de adiestramiento, especialmente en la Joyce Inn, sobre esos trabajadores que el empresario no consideraba diestros. ¿Cómo eran esos centros y cómo pues, se desarrolló todo ese proceso? Bueno, primero el departamento, cuando dijimos un momento, el departamento desarrolla a través de las escuelas vocacionales unos programas, pero a su vez desarrolla
como tú señalas, unos centros de adiestramiento para trabajadores, que podía ser readiestramiento si ya estaban en la industria o adiestramiento si no estaban. La fábrica que tú mencionas es interesante también porque es un supervisor evaluando, la Joyce Inc., creo, evaluando, que emite una carta sobre los trabajadores, pero era que los trabajadores en esa fábrica estaban de alguna manera reclamando, protestando por las condiciones de trabajo, y eventualmente, que esa era la fábrica de cuero, si no me equivoco, eventualmente esa fábrica va a cerrar, pero es la perspectiva de cómo el supervisor va a comenzar a crear unas relaciones de trabajo donde el trabajador tiene que estar sometido a las órdenes del patrono, y ellos en esos programas de evaluación y se envían cartas a la empresa, al gobierno, de cómo mejorar los programas de adiestramiento. Pero es una relación, por un lado, para mí, eso no lo planteo de manera categórica, una relación colonial en el sentido inversor estadounidense, ya están los puertorriqueños, hay que adiestrarlos, hay que readiestrarlos. Y todo ese proceso que se da durante el programa de industrialización, del control objetivo y subjetivo de la fuerza de trabajo, salarios bajos, si te van a representar sindicalmente en la unión que viene del norte, antes que irte a una huelga, vamos a la legislatura porque es quien mejor te puede representar, o vamos al gobierno para que... Y hubo marchas, creo que hay una imagen donde que también la utilizo como ejemplo. Hubo marcha de trabajadores reclamando mejores salarios, una marcha de cerca de 10.000 trabajadores reclamando aumento salarial, y campañas en contra de otras uniones que no venían con la mentalidad de la International Lady Garment Workers Union de mantener garantizar paz laboral, salarios bajos, y yo negocio desde allá y te doy. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Y verdad, en contexto de esto, mayormente en esa fábrica en específico, que era la Puerto Rico Shoe and Leather Corporation, que era la Joyce Inc., en los centros de entrenamiento mayormente eran una fuerza masculina o femenina No, no, que se encontraba en esos es centros. integrada, es Si fuerza tiene de trabajo. conocimiento, ¿verdad? Sí. Datos específicos de cada fábrica no tengo, pero la fuerza laboral era de cierta medida poligénero, por decirlo de alguna manera, hombres y mujeres, pero el fenómeno de que poco a poco la mujer se va convirtiendo en la fuerza principal y va aumentando su participación en la medida, pues, obviamente, en que están los procesos de migración, la guerra y la incorporación intensiva que tenía. Entonces para el inversionista tenía me imagino yo, ahí estoy quizás elucubrando historiográficamente, quizás uno lo podría interpretar de la perspectiva, prefiero una mujer porque va a ganar menos salario que un hombre en esta tarea, porque tendría que pagarle por la norma este salario. Eso es, no le digo, no es dato corroborado históricamente, pero es percepción, podría darse ese discurso. Gracias. Algo más, Keishley? No, No, muchas, sería todo. Gracias. muchas gracias por tu participación. Eh, Señala en el chat la doctora Carmen Ruiz de Fischler, ayudante especial para asuntos culturales, no sé el título exacto, pero sé que tiene con cuestiones culturales de la rectora del recinto de Río Piedras, que el trabajo del doctor Delgado es una importante contribución a la cultura y los estudios sobre el desarrollo de Puerto Rico en el siglo XX. Para mí, bueno, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar o formular una pregunta? Este es el momento. Permíteme hacer la pregunta de la fuente, que estaba mirando la bibliografía, no voy a entrar en detalle, pero entre la fuente, que es importante, tengo correspondencias y memorando entre el Muñoz, intelectuales, Moscoso, jefe de agencia, que eran cartas y cartas y cartas y cartas, informes oficiales de agencias de gobierno, Departamento del Trabajo, relacionadas con la salud,
Mira la ficha que menciona, la referencia, dice informe de confidencial de la reunión celebrada en la oficina del gobernador en la mañana del miércoles 12 de enero de 1949. Todavía casi empezando. Asunto, discutir situación planteada con organizaciones obreras y prensa que pueden ser adversas a la industrialización. Toda una estrategia. Entonces, revistas y folletos que fueron importantes, Semanario Escuela, revistas que publicaba el Departamento de Educación en aquel momento, más allá del Semanario Escuela, artículos de la época y eh, eh, las colecciones documentales que son fundamentales, los libros, eh, pues las colecciones documentales publicadas o por la universidad o publicadas en diferentes momentos, que a veces uno ve libros como el de Aida, se me olvidan así de ver los nombres ahora, pero Aida, uno Aida Aida Negrón de Negrón, Montillo. Aida Caro, Aida Negrón de Montilla, Eugenio Fernández Méndez, y uno de la perspectiva contemporánea, por decirlo de alguna manera, a eso es positivismo, eso es historicismo, eso ya está pasado de moda, está superado, pero eso es completamente erróneo. Hay que regresar a esas fuentes documentales que están impresas que nos van a dar también datos importantísimos. Para efectos de la educación, Eugenio Fernández Méndez, yo conseguí una serie de fuentes documentales que luego no solamente fui al artículo que leí, sino entonces me fui a la colección puertorriqueña a buscar o el libro o el informe original. O sea que en ese sentido, los, po- los teóricos o los que postulaban la teoría de que los documentos hablan, que es un título de un libro, los documentos hablan por sí solos, uno puede estar en contra o diferir de la noción historiográfica, pero esos libros, esas fuentes son fundamentales, que son los clásicos a los cuales uno va a tener que regresar y siempre recomiendo eso a mis estudiantes. Muchas gracias, doctor Delgado. No quedan preguntas ni comentarios. Vamos a primero agradecer a las personas que nos han acompañado hoy y en particular a las que han participado. Eh, y vamos a dar por finalizada la sesión de preguntas y comentarios. Pasamos con mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad. Adelante, Josué. Muchísimas gracias, Magali, y a todos los que han participado en esta sesión de preguntas y comentarios, tanto a través del Zoom como de la red social Facebook. Antes de ir cerrando nuestra actividad, nuestro agradecimiento, por supuesto, a la doctora Mayra Rosario Urrutia, que nunca nos dice que no a todo lo que hacemos aquí en el Centro de Investigación Histórica por años y por años. Así que, como siempre, Mayra, muy agradecido. Y, por supuesto, al profesor Jesús Delgado, que pues bueno, colega aquí de estudios, luego pues profesor, y gran amigo de otros lares. Así que muchísimas gracias por haberte acercado por el centro, ¿verdad? Para nosotros poder presentar tu obra, que aunque sabemos que se ha presentado en otros lugares, pues hacía falta este espacio aquí en el CIH para también darla a conocer, promulgarla e incentivar los estudios en estas líneas. También antes de ir terminando, nuestro agradecimiento, como siempre, a toda la industria de libreros en Puerto Rico, los compañeros que día a día todavía se afanan y apuestan por publicar en Puerto Rico, y en este caso particular al compañero Javier Ortiz de Ediciones Laberinto, que es quien ha sacado esta obra del compañero Jesús Delgado, así como muchas otras obras que han sido puntuales desde hace ya 2, 3 años, ¿verdad, Mayra? Que viene sacando Laberinto, sus ediciones es fabulosa, inclusive una obra de Mayra Rosario también creo que la primera obra que publicó Laberinto fue la de Mayra Rosario, si no me equivoco. Este, Así que nada, nuestro agradecimiento también a Javier Ortiz, egresado del Departamento de Historia allá en Ediciones Laberinto, Librería Laberinto en el Viejo San Juan, por apostar, ¿verdad? Como digo, a este tipo de producción intelectual. Nuevamente, nuestro agradecimiento hasta ahora a las 765 personas que han seguido esta actividad a través principalmente de nuestra red social Facebook y, por supuesto, a todos aquellos que han retransmitido nuestra actividad, tanto en Puerto Rico, América Latina, el Caribe, Estados Unidos y España. Como siempre, nuestro agradecimiento a todas y a todas. Y finalmente, recuerden que la próxima semana continúa el ciclo de actividades del CIH febrero-mayo 2025. El próximo viernes 11 de abril estaremos presentando la obra del doctor Félix Córdoba Iturregui, catedrático jubilado del Departamento de Estudios Hispánicos de aquí de nuestro recinto en Río Piedras, titulada Insularismo de Antonio S. Pedreira, el investigador y el artista. Este libro se va a presentar aquí en formato virtual
el próximo viernes 11 y lo habrá de presentar el doctor Raúl Manuel Núñez Negrón, quien es actualmente el decano asociado de la Escuela de Derecho de aquí de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y también pues experto en literatura. Así que todos y todas cordialmente invitados para el próximo viernes a la presentación de esta obra. Sin más, de parte de, bueno, antes de terminar, profesora Rosario, ¿tiene algunas palabras finales para nosotros y luego el profesor Delgado? Bueno, yo lo que espero es que ustedes sigan con este tipo de actividad y que siempre, ¿verdad? Que es algo que yo tengo bien consciente y bien pendiente en todas estas participaciones, que no se puede aquí establecer como una división del estudiante con el profesor, sino que esto es un proceso de mutuo aprendizaje. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Mayra. Y profesor Delgado. Bueno, de mi parte, este agradecimiento a ti, Josué, a Magali, a la profesora Mayra Rosario Urrutia, a los que están presentes a través de Zoom, y a todo ese público y al Centro de Investigaciones Históricas, que no lo olvido aunque no pase por allí. Muchísimas gracias a ambos. Entonces, pues de parte del doctor Marcial Ocasio Meléndez, que no pudo estar con nosotros en la mañana de hoy, pero pues tiene una situación de salud. De parte de él, pues nuestro agradecimiento a todos y a todas. Él es el director de Departamento de Historia y del Centro de Investigación Histórica. Pues de su parte, nuestro agradecimiento y de parte del equipo de trabajo aquí del CIH, como siempre, nuestro agradecimiento. Sin más, pues damos por concluida esta actividad. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Buenas Hasta la tardes a próxima. todos. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé,